Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy presentamos una fragancia ultra barata de la ultra económica, de las que os gusta a vosotros. Y a mí también, porque es más del día a día y para utilizarla siempre, de las que te echas y te puedes echar todo lo que quieras. No duele el bolsillo porque estamos hablando de fragancia, pues 8 euros. En el Primor, sí, 7 euros y pico, 8 euros. O sea que es una fragancia de las buenas, de las buenas y de las que al menos duran por lo menos al menos 4 horas en mi piel, por lo menos. Esta es ni más ni menos que la Golden Wasser. Es una fragancia clásica masculina, como veis aquí, la caja, y veréis que la caja, claro, tal cual como es, bueno, una versión de 200 mililitros, como he dicho, está realizada por Instituto Español. Como veis aquí, Instituto Español desde el año 1903. Una fragancia que lleva ya 2 años en el mercado y ofrece este tipo de fragancias que, como veis la caja, os va a sonar muy mucho a una fragancia que ya hice revisado en su momento. He sacado la botella también, que es esta de aquí. La Massimo Dutti. Yo tenía la versión After Shave, he tenido también la Eau de Toilette. Diferenciación entre una caja y otra, pues poquita, ¿no? Digamos que muy poquita. Bueno, pues ya sabéis a lo que se inspira la fragancia Golden Wasser de Instituto Español. Instituto Español, que desde el año 1903 está afincada en el pueblo de Hinojo, Huelva, y bueno, lleva toda la vida en la perfumería española, o sea, desde el año 1903. Creo que ha pasado ya 120 años, ¿no? 120 años, estamos en marzo del 2023, 120 años que lleva produciéndose y está ahí en el mercado. Instituto Español tiene también, bueno, que lo venden también en el Primor, las Poseidón. Las Poseidón, todas las que sean Poseidón, pertenecen a Instituto Español. No he reseñado ninguna en el canal de las Poseidón. Más adelante lo haré, pero bueno, ya vamos a lo que es la fragancia de Golden Wasser. Estamos hablando de una fragancia en 200 mililitros, que el precio, ya digo, 7 euros, 8 euros, no vale más. La caja sin ningún tipo de troquelado, es una caja lo más sencilla posible. Y vamos lo que es la botella. La botella, esta botella y esta botella, pues ya os podéis inspirar en que se parece una de la otra, o mejor dicho, esta de esta, porque esta fue desde el año 1988 y esta lleva 2 años. O sea que ya os podéis imaginar cuál es a la que se inspira la Golden Wasser. No hace falta decirlo. Comparte varias notas. Yo la he estado utilizando estos últimos días, estas últimas semanas. Es una fragancia que, ya digo, aparte de que es una fragancia fresca, ultra barata, rinde las 3 horas y pico, 4 horas a ras de piel, no más, es que no rinde más. Pues dentro del rango, por eso es que tengo un público también un poco, bueno, supongo yo que sobre todo el rango, mi público es de 35 a 45, según la estadística de YouTube. Entonces, pues sí, la considero a partir de los 35 años para adelante, pues considero esta fragancia versátil y para el día a día y para ese público, digamos, maduro, entre comillas, porque, bueno, habría que ver también más de algún reseñador que hay por ahí que dicen fragancias de viejo. Habría que ver también qué tipo de fragancia usan ellos realmente. También desconfiar un poquillo de los canales que no salen con la fragancia o no salen con la caja. La caja también no sale con la caja o no sale el tapón, porque son reseñadores de los que van y le regalan los testers. Los testers generalmente, por regla general, es ilegal vender testers.
Entonces aquí las fragancias están completas, con su tapón, evidentemente con la botella y con lo que es la caja. O sea que son de mi colección. Eso por un lado. Os leo así, viene con un etiquetado atrás. Como veis, viene ahora una descripción que pone Golden Wasser, una fragancia masculina que mantiene la síntesis perfecta entre la atracción por lo innato de lo clásico y el anhelo natural por el estilo contemporáneo. Esta es la personalidad del hombre actual. Cuesta un poco de leer, pero está todo aquí descrito. Os voy a leer antes de nada las notas que son la pirámide olfativa, que son las notas de salida: lima, limón, bergamota, menta y mandarina. Un corazón de salvia, tomillo, lavanda, canela, geranio y nuez moscada y cardamomo. Y luego un fondo de pachulí, cedro y almizcle. La experiencia olfativa que yo tengo con ella, independientemente de las notas, porque las notas hay un montón de notas, independientemente de las notas, yo os digo que la fragancia en sí tiene la estela, es una estela corta, proyecta medianamente 20 minutos. Es en Splash, como veis aquí, es como, vamos, lo más clásico posible, echándosela a uno, ya digo, como si no hubiera un mañana, y directamente de lo que es la boca de la botella. Sí que viene aquí como un plástico que digamos como un pequeño dosificador, en el cual pues al salir la fragancia, digamos pues bueno, dentro de lo que cabe, dosifica algo. No es la típica fragancia que rocía y ya directamente sale un montón en líquido y te puedes bañar en ella, ¿no? Esta tiene un poco de, bueno, un poquito de dosificación. Como digo, con respecto a bueno, el tapón sí es un tapón metálico. Es el tapón así un poquito, bueno, tiene una fina capa de aluminio, como se puede apreciar. Y luego por dentro es sin más un tapón de plástico. Es una fragancia en versión Splash. 8 euros y vamos con lo que es la experiencia. La salida no es una salida cítrica, es una salida que le da un toque sí al limón, un poco la mandarina. Luego pasa por el cardamomo, que le da ese toque también en el corazón. Pero el secado es muy rápido. El secado es inmediatamente después de sacar, digamos, el cítrico ese de la mandarina con el limón, la bergamota y demás que llevan, bueno, todo eso, la menta. La menta le da un pequeño toque fresco, es una fragancia fresca y aconsejada para tiempo primaveral y bueno, ya tirando para verano. El tema en el corazón, bueno, pues notas especiadas, como pone aquí tomillo, lavanda, canela, geranio, el geranio nada, nuez moscada y cardamomo. Diría yo que lo que más se nota, salvia, el cardamomo y la nuez moscada. Es un secado muy rápido, es un secado a los 5 minutos, que es lo que se puede presenciar sobre todo en esta fragancia. En ese tipo de duración, pues es muy aromática. Es la sensación de salir de la ducha y rociarte con ella. No tiene bueno, no tiene, digamos, el esplayazo que te da, pero bueno, directamente te puedes rociar en ella, pero que no duele al bolsillo. Es muy de esto, muy al uso, de echarla en las manos. Y bueno, esto se echa en las manos y se va frotando en pues donde pueda, en las partes y tal, aquí, donde pueda. Sobre todo sí, por los brazos, muñecas y cuello. Me gusta el taponcito, el ruidito, me encanta el ruidito que hace. Es una fragancia del estilo puro clásico de los 80, inspirada, como ya digo, en la Massimo Dutti. Yo tengo el Aftershave,
pero puedo decir que la Eau de Toilette no la pude conseguir y ya, bueno, ya veréis el revisado en el canal de la After 6, que es exactamente igual, lo único que la concentración más baja, pero era exactamente igual que la Massimo Dutti en concentración Eau de Toilette. Digamos, esto sería como un agua de colonia, para que me entendáis, un Eau de Cologne. 4 horas de duración. Es muy de la experiencia, pues de salir de la ducha, rociarte con ella, sensación de frescor, sensación de limpieza, pulcra, junto con el toque que le da de fondo al mezclado, porque tiene almizcle y pachulí y cedro. Ese toque amaderado entre pachulí y el cedro que le da, muy suave, un poquito... Es maderoso, pero tampoco viene a ser muy duro, no es una fragancia dura, no es una fragancia pesada, sino en el sentido algo jabonoso, algo bueno, aromático y demás. No esperéis tampoco que, ya digo, que la proyección y la estela sea duradera, media hora, poco más, y la proyección lo mismo, una estela baja y una proyección media de 1 metro escaso, 1,5 metros, si es que llega. Bueno, para gente que le haya gustado la fragancia Massimo Dutti, es una versión totalmente moderna y de aquella época, actualizada ahora en el siglo XXI, y esos que tengan recuerdos de antaño, de las fragancias clásicas, ochenteras, como Massimo Dutti y demás, pues tiene aquí, digamos, una alternativa bastante económica. Bueno, y económica, casi tirada de precio, que estamos hablando de 8 euros, es una ultra económica. Tengo otra fragancia que muchos reiréis, que es la Ajax, la Eau de Cologne, Purgón, y en 200 mililitros me la regalaron. Queda pendiente revisado, José, que ya la voy a hacer. Lo haré tarde o temprano, se lo prometido es deuda. Muchos veré en el canal, algunos se reirán, ya, no sé qué y tal. Sí, fragancia también del año, pues de la Massimo Dutti, del año, creo que esta es del 86 y la Massimo Dutti es del 88, lanzada en el 88, creo que era del grupo, bueno, Antonio Puig, pero de Cortefiel. Sí. Muchos reiréis de Jax, el tema de, bueno, pues una fragancia, fragancias de viejo, fragancias tal. A mí me gustaría saber también, alguno, que se la da también de listillo, si se podría en el canal hacer un revisado, ellos harían un revisado de este tipo de fragancias también, para presentar a la gente, supuestamente que dicen ser viejos, de fragancias de viejos, que me gustaría ver a algunos con 40 años o algunos con poco más de 40 años, si no parecen como ellos viejos de 80, porque hay cada uno que tela, que van de modernos por la vida y después son pues retrógrados total. Así que cada uno verá lo que hace. Yo creo que esta es una buena, bueno, una buena versión de la Massimo Dutti. Diría yo que en torno a un 70, un 80% de lo que es la Massimo Dutti, la original, la que ya está descatalogada, la que está fuera del mercado, descontinuada. Y nada más, por así decirlo. Bueno, con respecto también, otra consideración más. No es que tampoco es que esté mosqueado, ni que vaya yo tampoco ahí a saco con nadie, pero sí que a mí me hace gracia la gente con lo del papelito y llevándoselo a las tías, a ver si el baja braga, el baja panty, el baja lo que sea y tal. Esa mentalidad es de retrógrado, o sea, realmente es eso. Bueno, yo creo que tengo el tema de ser una persona, intentar ser lo más honesta posible, que no tengo ningún prejuicio en nada, mi autoestima está perfectamente bien, no tengo ninguna consideración, por ejemplo, no presentar fragancias económicas, que ya sé que le gusta a la gente en el canal, las seguiré presentando. No clones, a mí realmente los clones no me van.
se puede inspirar una fragancia, como es el sentido de esta, de la Golden Wasser, pero otra cosa es el tema de ya copiar exactamente igual a la fragancia, ¿no? Eso tampoco me va. Y sinceramente prefiero fragancias que ni siquiera tampoco se inspiren en nada. Se está haciendo un vídeo un poquito largo, pero bueno, lo que vuelvo a decir, sinceramente prefiero fragancias originales que ni siquiera se inspiren en nada. Pero bueno, el tema es que lo tenía que sacar porque la compré y vi la caja y digo, la caja es exactamente la misma. A ver, Massimo Dutti y tal, a ver, el olor, el vuelo, pues prácticamente un 70 o un 80% comparte nota, olfativa y demás. Creo que estoy yendo bien con el tema del canal, lo de las visualizaciones. Intentamos, bueno, pues tener siempre el canal abierto a todo tipo de opiniones, muy respetable. Hubo un comentario hace ya tiempo que no lo contesté, se me olvidó contestar porque lo podía haber borrado, que dijeron que lo del tema de la fragancia, que yo dije que las fragancias se pican, que la fragancia es para usarla, que la fragancia es para, da igual que sea una fragancia de 8 euros que una de 80. Úsala porque nunca se sabe el día de mañana si va a llegar a mañana. Entonces yo la uso, son de mi colección, ya digo, no compro tester, no compro nada porque de hecho son de manera ilegal, está prohibido. Yo la uso, están aquí, todas las fragancias que yo uso están aquí, con su botella, con su caja, y si la caja no está es porque la he tirado, como tengo algunas fragancias que la he tirado porque la caja la tiré. Fue antes de hacer el canal, porque son fragancias que llevo ya, digamos, coleccionando hace ya unos 10 años, una cosa así, o sea que ya, y están ahí, algunas no se han picado y otras se han picado. Que me dijeron que como que yo no tenía ni puta idea, por así decirlo, de que las fragancias, que las fragancias no se pican, que él tenía fragancias de hace más de 20 años. Digo, bueno, pues eso yo ni le contesté. Ya digo, bueno, se me olvidó contestar y ya viendo algunos revisados, vi el comentario. Estoy hablando de hace ya un comentario hace un año. Vamos a ver, la fragancia se pica en el sentido de que si no es una fragancia que no sea puro alcohol, o sea, un alcohol un 70 o un 80%, y luego no tenga nada más que alcohol, pues vale, no se va a picar. Pero la fragancia está compuesto de aceites esenciales. Digo yo que esos aceites esenciales tienen una duración. El perfume en sí, lo que es el perfume, eso caduca. O su nariz está atrofiada completamente y no sabe diferenciar una fragancia que está en perfectas condiciones y yo qué sé, o la tiene atrofiada o lo que sea. Porque desde luego las fragancias, a mí se me han picado fragancias, pocas sí, pero se me han picado. Normalmente los fabricantes ponen de 24 a 36 meses, suele durar más, suele durar perfectamente el doble, incluso fragancias que tengo de hace 5 o 6 años, pero no esperéis más, si son 5 o 6 años y está bien, pues todo de Dios. ¿Que te puede durar 20 años? Pues no lo sé. Ya digo, o tiene un problema de que tu nariz está atrofiada, o no lo sé, porque desde luego que yo no tengo ninguna fragancia que me haya durado más de 10 años y esté en perfectas condiciones. Vamos a dejarlo ahí porque hay cada comentario que desde luego que es para mí y no echa gota. Bueno, os dejo y nada, nos vemos en la siguiente reseña. Espero que os haya gustado, darle al like, suscribiros al canal. Sé que mi canal también, no quiero ser pesado, están teniendo muchas visualizaciones. Igual la gente, porque hay canales esos con 10.000, 15.000 visualizaciones menos que las mías, con 1.200, 1.300 suscriptores. Estamos hablando de 3 y 4 veces más de lo que tengo yo, con 10.000 o 15.000 visualizaciones menos que mi canal. Yo no sé si es que, no sé, la gente que pasa por mi canal es poco agradecida, o la gente es que tiene esos canales que llevan 10.000, 15.000 visualizaciones menos que yo, en esa gente se suscriben a esos canales porque son gente más agradecida y tienen la suerte de suscribirse a ese canal simplemente y aquí, bueno, pues tomo un poquito de nota. No sé, intento hacer la reseña lo mejor posible.
creo que me lo curro, creo que estoy siendo honesto y son fragancias mías de mi colección, no puedo decir más. Y nada, sin más, eso, que lo que me vengo a referir, igual la gente que pasa en esos canales son gente más agradecida que la de mi canal, pues no lo sé. Pues bueno, pues ya está, pues mala suerte, eso es lo que me ha tocado en mi canal y en la vida. Nada más, espero, sin más, de verdad lo digo, que estoy agradecido por lo demás, por los comentarios y todo, y los suscriptores que tengo, que aunque sean los 400 eso, pero son fieles y siempre hay gente que siempre está dando el apoyo, así que de corazón, de verdad que muchas gracias por todo y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado y nada, pues hasta la siguiente y buen fin de semana. Así que hasta luego, chicos y chicas.